La noche caía lentamente sobre Bilbao como un manto oscuro que parecía envolver toda la ciudad. Sin embargo, en el barrio de Indautxu, la calma era solo una ilusión. Desde muchas horas antes del partido, el ambiente estaba encendido, casi eléctrico. Las calles se encontraban teñidas de rojo y blanco, y el aire vibraba con los cánticos de una multitud que no paraba de crecer. La ciudad entera parecía respirar al ritmo de una pasión antigua y profunda. Una pasión que solo San Mamés puede desatar. Ese templo del fútbol, con su historia intensa, sus victorias memorables y una afición implacable que no concede respiro ni perdona a ningún visitante. Pero esta vez, más allá de la importancia que tenía el duelo en la clasificación, los focos estaban dirigidos a dos nombres que representaban algo mucho más grande. Dos nombres que se alzaban como el futuro del fútbol español, cargados de promesas, talento y una presión que parecía casi palpable. Nico Williams, la joya surigorri nacida y criada en esas calles, conocido por su velocidad y valentía en la banda. Y Lamine Yamal, el prodigio azulgrana, un fenómeno precoz que había roto barreras y expectativas con su calidad innata y personalidad. Ambos jóvenes, ambos con algo que demostrar, y ambos a punto de protagonizar una batalla que iría mucho más allá de una simple rivalidad deportiva. Desde el mismo inicio, el partido dejó claro que sería una declaración de intenciones. San Mamés rugía con una fuerza bestial cada vez que Nico Williams se encaraba por su banda izquierda, combinando con Guruceta o recortando hacia el centro con una velocidad y una precisión que dejaban a los rivales desorientados. En el minuto 17, con una finta endiablada que dejó atrás a dos defensores del Barça, asistió a Sanset, que lanzó un disparo potente que impactó contra el larguero. Fue un instante de tensión y expectación, el público se levantó en masa, y el estadio pareció contener la respiración. El mensaje estaba claro, el Athletic no estaba allí para conformarse, quería más, y lo haría a base de garra y coraje. Del otro lado, Lamine Yamal no se dejó amedrentar por el ambiente hostil ni por la presión de un estadio que no perdona. Cada vez que tocaba el balón, el murmullo en la grada se convertía en un silencio tenso, expectante, como si el tiempo se congelara por un instante para permitirle brillar. En los minutos previos al descanso, logró dejar sentado a Yuri con una gambeta corta, rápida, casi imperceptible, y sacó un disparo con la zurda que exigió una atajada monumental de Unai Simón. Fue un momento electrizante, un aviso de que Yamal estaba allí para pelear y para demostrar que podía manejar esa presión con una madurez que parecía imposible para alguien de su edad. El primer tiempo concluyó con un gol de cabeza de Iñaki Williams, tras un córner muy disputado, que ponía el marcador 1-0 a favor del Athletic. Pero el resultado era lo de menos. Lo que realmente había capturado la atención de todos era el mano a mano que se había librado en el césped entre Nico y Lamine. Era como presenciar a dos generaciones distintas compitiendo con una frescura y una valentía que hablaban de un hambre por demostrar mucho más allá del resultado. Una especie de diálogo silencioso que mantenían con el balón, con el público y con ellos mismos. En el segundo tiempo, el partido se transformó en un caos ordenado, un espectáculo de fuerza y talento desatado. El Barcelona logró igualar el partido con una jugada colectiva que terminó con un disparo certero de Gavi. Pero no tardó en responder Nico, que volvió a agitar la banda con una jugada individual deslumbrante. Dejó a Koundé en el suelo con un cambio de ritmo brutal y provocó un penalti que no dudó en ceder a su hermano Iñaki para que anotara el doblete. El gesto fue recibido con aplausos en toda la grada, una muestra de la grandeza de un jugador que entendía la importancia del equipo y la familia por encima del ego. Con el partido 2-1 y el reloj avanzando, Yamal tomó las riendas del encuentro. A falta de 5 minutos para el final, recibió el balón en la frontal del área, amagó 2 veces con una habilidad felina que desconcertó a sus rivales. Y soltó un disparo ajustado al segundo palo que silenció momentáneamente San Mamés. El gol fue una explosión contenida de emoción, un recordatorio de que el fútbol puede ser un arte en su máxima expresión. El empate desató una locura controlada, una mezcla de respeto y admiración que se apoderó de todos los presentes. Cuando el árbitro pitó el final, el marcador de 2-2 no reflejaba lo más importante que había ocurrido esa noche. Lo que quedó grabado en la retina y en el alma de todos fue la danza silenciosa entre dos talentos que, sin intercambiar palabra alguna, protagonizaron una de las exhibiciones más electrizantes y puras del año. No hubo insultos, ni provocaciones, ni búsqueda de cámaras. Solo fútbol en estado puro, el juego como una forma de expresión y resistencia frente a la presión y la expectativa.
Mientras la prensa esperaba ansiosa declaraciones, los móviles de los periodistas vibraban sin descanso en un frenético intento por captar cualquier palabra, cualquier reacción que explicara lo que acababan de presenciar. Pero nadie sabía aún qué decidirían Lamine y Nico después de ese duelo titánico, qué sentirían después de enfrentarse no solo como jugadores, sino como símbolos de un futuro incierto y lleno de promesas. Lo que sí estaba claro, aunque todavía invisible, era que la verdadera sorpresa, la historia más inquietante y fascinante, estaba a punto de comenzar. La oscuridad había terminado de envolver San Mamés, pero dentro del estadio aún persistía una energía casi eléctrica que parecía flotar en el aire. Apenas unos minutos después del pitido final, los vestuarios vibraban con una euforia contenida pero intensa, propia de quien ha dejado todo en el campo. El empate en el marcador no lograba traducir la verdadera sensación que reinaba en Bilbao aquella noche. Para la afición local, la batalla había sido ganada. No por el resultado, sino por la actuación descomunal de un hombre que se había adueñado del partido con una determinación feroz y un talento desbordante, Nico Williams. Los pasillos del estadio se convirtieron en un hervidero de periodistas, cámaras y micrófonos que perseguían cada palabra, cada gesto, con la intensidad de quien sabe que está frente a un momento histórico. Pero en medio de toda esa vorágine, la figura de Nico emergió con una sonrisa tímida, casi reservada. Aunque marcada por la seguridad de quien sabe que esa noche ha firmado una de las páginas más brillantes de su carrera hasta ahora. No jugamos contra cualquier equipo, dijo, su voz calmada pero firme. Fue el Barcelona, uno de los mejores del mundo. Y nosotros lo dimos todo. Me alegra haber podido aportar, pero esto es mérito del grupo. Aquí no hay estrellas solitarias. Todos corremos, todos peleamos. San Mamés nos empuja, es nuestro motor. Las preguntas comenzaron a amontonarse. Pero hubo una que cortó el aire y resonó con especial fuerza entre los presentes. ¿Y qué opinas de Lamine Yamal? ¿Sentiste el duelo también en lo personal? Nico no titubeó. Su sonrisa se hizo un poco más amplia, genuina, y respondió sin esconder su admiración. Lamine tiene algo diferente, dijo. A veces me olvido de que tiene solo 17 años. Cuando lo ves con el balón es como si hablara otro idioma, pero uno que todos queremos entender. Hoy nos exigimos mutuamente. Eso es lo bonito del fútbol. Me encanta jugar contra él porque me obliga a ser mejor. Aquellas palabras no tardaron en convertirse en titulares. Las redes sociales estallaron en comentarios llenos de respeto y admiración. Frases como respeto puro, clase mundial, ejemplo para las nuevas generaciones se multiplicaban sin cesar. Mientras tanto, en el vestuario visitante, Lamine escuchaba esas declaraciones a través de la pantalla de un teléfono móvil justo antes de subirse al autobús del equipo. Pero la noche, lejos de terminar, todavía guardaba un secreto inesperado. Horas después de que la multitud se dispersara, las cámaras de seguridad de San Mamés captaron una escena que rápidamente se volvió objeto de rumores y especulaciones. En el túnel, ahora completamente vacío y silencioso, apareció Nico Williams caminando solo con el balón del partido en la mano. Sus pasos eran lentos, casi meditativos, mientras avanzaba hacia el sector visitante. Al llegar, golpeó suavemente la puerta y pidió hablar con Lamine. Nadie sabe con certeza qué palabras intercambiaron en ese breve encuentro. Los informes oficiales solo indicaron que se estrecharon la mano durante un largo instante, una conexión silenciosa entre dos almas jóvenes que habían compartido una batalla y que, a pesar de la rivalidad, habían encontrado un respeto profundo. Ambos se fueron con una sonrisa tranquila, como si en ese saludo se hubiera sellado el comienzo de una historia mucho más grande que un simple partido. A la mañana siguiente, los periódicos deportivos dividieron sus páginas entre el análisis táctico del juego y las imágenes de ese saludo final entre las dos promesas emergentes. Uno de los titulares decía, de rival a rival, de crack a crack, mientras que otro anunciaba con entusiasmo, la nueva sangre de la Roja. Pero más allá del ruido mediático y la atención fugaz, lo cierto es que aquella noche fue la confirmación definitiva de Nico Williams como algo más que una simple promesa. Fue la demostración de una madurez pocas veces vista en un jugador de apenas 21 años, una mezcla poderosa de liderazgo, humildad y coraje que se reflejó en cada sprint, en cada pase, en cada decisión. Nico había jugado con el alma, con la velocidad de un rayo y con la valentía de quien sabe que su momento ha llegado. Y lo hizo sin necesidad de pisar a nadie, sin generar polémicas, sin artificios, solo con su talento y con un respeto que parecía trascender el fútbol.
Para muchos, esa noche marcó un antes y un después en la carrera de Nico Williams. Para otros, fue solo el capítulo 2 de una historia que comenzaba a escribirse a dos bandas, con Lamine Yamal asumiendo un papel cada vez más protagonista. El escenario estaba montado, las piezas en su lugar. El siguiente movimiento estaba en manos de Lamine. Y lo que él dijera o hiciera en las próximas horas podría cambiar el rumbo de ese duelo silencioso que ahora todos seguían con el aliento contenido. La mañana siguiente al vibrante empate en San Mamés amaneció con titulares repartidos entre el análisis frío de las estadísticas y los elogios a las figuras que habían protagonizado el partido. Sin embargo, mientras el país leía números y repasaba jugadas, en los recovecos más profundos del fútbol español se estaba gestando algo mucho más potente, algo que trascendía lo deportivo. La noche anterior, Nico Williams había brillado con luz propia, sí, pero el verdadero foco de atención comenzó a girar en torno al respeto genuino y el vínculo silencioso que ambos jóvenes futbolistas, Nico y Lamine Yamal, habían establecido en medio de una batalla de talento y voluntad. Pero nadie estaba preparado para lo que ocurriría esa misma tarde, cuando la calma aparente de la ciudad esportiva Joan Gamper se vio sacudida por un movimiento inesperado. Mientras el Barcelona completaba una sesión de recuperación ligera, Lamine pidió a la dirección del club hablar con la prensa. Un gesto poco habitual para un chico de apenas 17 años, acostumbrado a entrevistas milimétricamente preparadas y controladas. Esta vez, sin embargo, la urgencia de sus palabras y la sinceridad que las respaldaba obligaron a concederle ese espacio sin intermediarios. A las 6 en punto de la tarde, el video fue publicado en las redes oficiales del club. En menos de 15 minutos, se había convertido en una explosión viral, inundando teléfonos y redes sociales. Sentado en una sala austera, con una sudadera azul marino del club y la mirada fija en la cámara, Lamine hablaba con una calma extraña, pausada, pero llena de convicción. No necesitaba adornos, ni un guión ensayado. Su voz transmitía una mezcla de madurez y sinceridad que desconcertaba a cualquiera. A veces en el fútbol se gana y otras se aprende, comenzó. Y anoche, en San Mamés, aprendí mucho. Vi a un jugador que no solo me hizo correr más rápido y pensar mejor, sino que me obligó a buscar dentro de mí algo que no sabía que tenía. Nico Williams jugó un partidazo. Y quiero decirlo públicamente, fue un honor compartir el campo con él. En ese instante, la sala pareció contener el aliento. Las notificaciones no cesaban de llegar, los comentarios se multiplicaban y el impacto de esas palabras retumbaba más allá del fútbol. En este país estamos acostumbrados a comparar todo, continuó. ¿Quién es mejor? ¿Quién corre más? ¿Quién tiene más futuro? Pero yo no compito con Nico. Yo crezco con él. Porque si España quiere ganar cosas, tiene que haber más noches como la de ayer. Más respeto. Más juego. Más unión. Era un mensaje poderoso, desprovisto de arrogancia, pero con una carga casi revolucionaria. Un soplo de aire fresco en un mundo a menudo saturado de egos y rivalidades venenosas. Pero lo que realmente dejó sin palabras a muchos llegó al final de su intervención. Después del partido hablamos un rato, confesó. Me regaló el balón con el que jugamos, me lo firmó. Me dijo algo que no se me va a olvidar, nos quieren enfrentar, pero algún día vamos a hacer historia juntos. Eso me marcó. Por eso quería decirlo. Porque cuando alguien juega como jugó él, no se le envidia. Se le aplaude. La grabación terminó sin música, sin edición, sin artificios. Solo la voz clara y directa de un joven que parecía llevar en sus palabras un peso mucho mayor que su edad. En cuestión de minutos, miles de jóvenes futbolistas compartían el video, inspirados por un discurso tan genuino como inesperado. Nico Williams reaccionó con un simple repost y un emoji de aplausos. Nada más. No hacía falta. La prensa, tanto nacional como internacional, recogió el gesto con admiración y respeto. Exjugadores, entrenadores y periodistas coincidían en que allí, en ese pequeño pero contundente discurso, había nacido una nueva generación con un lenguaje diferente. Uno menos tóxico, menos ególatra, más genuino y humano. Incluso en Madrid, ciudad donde la rivalidad con el Barcelona es un sentimiento arraigado. Algunos panelistas de tertulias deportivas reconocieron que ese tipo de mensajes eran un soplo de aire fresco para el fútbol español, un ejemplo a seguir. Y en medio de todo ese ruido, Hansi Flick, el entrenador del Barça, aportó su voz desde la sala de prensa. Lamine tiene talento, eso ya lo sabíamos todos, dijo con una sonrisa.
Pero lo que empieza a mostrar fuera del campo, eso es liderazgo. Y lo mejor es que no lo hace para las cámaras. Lo hace porque lo siente. Aquellas palabras sellaron la idea de que aquel día no fue un partido cualquiera, ni una jornada más en la carrera de un joven talento. Fue un punto de inflexión. Lamine no marcó goles ni dio asistencias aquel día, ni levantó trofeos ni balones de oro. Pero probablemente fue uno de los días más importantes de su vida. Y aunque él aún no lo supiera, con esa simple pero profunda declaración había cambiado para siempre la percepción de muchos. Su relación con Nico Williams, la imagen que la afición española tenía de él y la confianza de quienes dudaban de su compromiso con la selección, todo estaba a punto de transformarse. El siguiente capítulo de esta historia no se escribiría en el campo ni en un estadio. Se escribiría en las redes sociales, en las ondas de radio, en los debates televisivos y en la mente inquieta de una afición hambrienta de algo distinto. Porque las palabras, a veces, pesan más que cualquier gol. El video de Lamine Yamal seguía acumulando millones de visualizaciones cuando Nico Williams decidió romper el silencio. No lo hizo en una conferencia de prensa ni en una entrevista preparada con antelación. Fue un gesto sencillo, pero con un peso simbólico enorme. Subió una historia a su cuenta de Instagram con una imagen en blanco y negro del túnel de San Mamés, el lugar donde se habían encontrado aquella noche. La imagen iba acompañada del mensaje: respeto no se impone. Se gana. Gracias, hermano. En cuestión de minutos, el clip de Lamine fue resubido por las cuentas oficiales del Athletic Club, acompañado de un texto breve pero contundente: esto también es fútbol. Esto también es Bilbao. La publicación desató una oleada de reacciones en todo el país. Para muchos, aquel gesto representaba un rayo de esperanza en un fútbol español cada vez más fragmentado por rivalidades, bandos y escándalos mediáticos. Pero, como era previsible, no todos compartían esa visión. Esa misma noche, en un popular programa nocturno de tertulia deportiva, las opiniones se dividieron con intensidad. Algunos panelistas elogiaron la madurez y la humildad de ambos jugadores, mientras destacaban que aquel intercambio iba mucho más allá de lo habitual. Sin embargo, un periodista veterano, siempre defensor del clasicismo y el rigor en el fútbol, lanzó con sorna: muy bonito todo, sí, dijo alzando una ceja. Pero no olvidemos que esto es un deporte de competencia, no de amistad. A los cracks se les mide por títulos, no por frases inspiradoras. Pero el público no se dejó arrastrar por ese cinismo. En las redes sociales, el ambiente era otro, una generación joven y entusiasta que valoraba tanto el talento como la integridad. Decenas de niños en las escuelas de fútbol recreaban la escena del apretón de manos entre Nico y Lamine, mientras los hashtags #respeto de cracks y #juntos por España se convertían en tendencia nacional. Mientras tanto, Luis de la Fuente, seleccionador nacional, fue abordado por la prensa tras un evento en Madrid. Al preguntarle por la repercusión de los gestos entre ambos jóvenes futbolistas, respondió con una sonrisa mesurada: esto no es marketing. Esto es auténtico. Y cuando los líderes del futuro actúan así, uno solo puede sentirse orgulloso. España necesita cracks con balón, pero también con cabeza y corazón. Nico y Lamine lo están demostrando. Esa frase fue repetida hasta el cansancio en los noticieros. Pero lo que realmente encendió el debate fue la siguiente pregunta que un periodista se atrevió a lanzar: ¿los veremos juntos en la próxima convocatoria? Luis no respondió de manera directa. Simplemente dijo: no me gusta adelantarme. Pero si el futuro ya está aquí, ¿por qué no invitarlo a la mesa? La frase fue tomada por muchos como una confirmación velada: la dupla Williams-Yamal sería protagonista en la próxima convocatoria de La Roja. En paralelo, desde Cataluña, en un programa deportivo, el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, reveló un detalle hasta entonces desconocido. Después del video, Lamine me pidió ver el partido completo de Nico. Quería analizarlo con calma. Me dijo: necesito aprender lo que él hace sin balón. Eso, para mí, vale más que un gol en el Camp Nou. Por primera vez en mucho tiempo, la narrativa deportiva en España parecía confluir hacia un mismo punto. En un país marcado por la rivalidad feroz, dos jóvenes jugadores, uno del Barça y otro del Athletic, habían cambiado el discurso, del enfrentamiento a la admiración mutua. Pero no todo era celebración. En el horizonte comenzaban a escucharse los primeros murmullos de quienes veían en aquella relación un peligro para el carácter competitivo del fútbol.
Algunos exjugadores, desde el silencio de su retiro, comenzaron a alzar la voz con críticas veladas, cuestionando si esa fraternidad no diluiría la pasión y el hambre que debe dominar el deporte. Y uno de ellos, un histórico con pasado glorioso y peso en el mundo futbolístico, estaba a punto de reaparecer para ponerlo todo en jaque. Un campeón del mundo, alguien con autoridad y fama, listo para agitar las aguas y sembrar dudas. La próxima entrega traerá ese pasado imponente que regresa para desafiar el presente y marcar un antes y un después en la historia de estas dos promesas. El país seguía conmovido por el respeto mutuo entre Lamine Yamal y Nico Williams. Las redes hablaban de un cambio de paradigma, de una nueva forma de vivir el fútbol. Los entrenadores de cantera comenzaban sus charlas con fragmentos del video viral. Incluso se rumoreaba que una reconocida marca deportiva preparaba una campaña conjunta con ambos jugadores para promover valores dentro y fuera del campo. Por un momento, el fútbol español pareció respirar otro aire, menos bronco, más humano. Más del siglo XXI. Hasta que, en medio de ese clima casi utópico, una voz del pasado irrumpió con la fuerza de un martillazo en el cristal. No era un opinador más. No era un exjugador olvidado buscando minutos de cámara. Era el excapitán. El alma de la generación dorada. El símbolo de la garra y el sacrificio. Era Sergio Ramos. Su aparición fue inesperada. Participaba en una charla informal por streaming con un periodista sevillano. El tono era distendido. Hablaban de su retirada del fútbol profesional, de sus nuevos proyectos, del legado que dejaba atrás. Pero el presentador, sin poder resistirse, lanzó la pregunta que flotaba en todos los programas deportivos. ¿Y qué opinas de todo este revuelo entre Lamine y Nico? ¿Estos gestos de respeto en plena competencia? ¿Te gusta lo que representan? Ramos sonrió al principio. Pero la sonrisa se tensó. Bajó la mirada unos segundos, como calibrando sus palabras. Luego, sin titubear, disparó. Y mira, respeto todo eso, claro que sí. Son chicos con talento y buena educación. Pero a mí me enseñaron otra cosa. A mi generación no nos interesaba caerle bien al rival. Nos interesaba ganar. Y si podíamos pasarte por encima, mejor. Con elegancia, sí, pero con hambre. No con frases para quedar bien en redes. El periodista soltó una risa nerviosa, esperando que Ramos suavizara. Pero él no había terminado. ¿Sabes qué pasa? Que a veces parece que están más enfocados en construir imagen que en levantar trofeos. En mi época, si un jugador rival te sacaba una ventaja, no le regalabas un balón firmado. Te encerrabas en el gimnasio a las 7 de la mañana hasta superarlo. Punto. El clip se viralizó en cuestión de minutos. En algunos sectores, especialmente entre nostálgicos y viejas glorias, fue recibido como una llamada al orden. Una reafirmación de la vieja escuela. Pero en otros muchos espacios, se sintió como un golpe bajo. Como si el respeto, la empatía o la admiración mutua fuesen ahora señales de debilidad. El debate estalló. Y todos esperaban la reacción de los protagonistas. Esa misma noche, a la salida del entrenamiento en la ciudad esportiva Joan Gamper, Lamine Yamal fue abordado por un reportero. No estaba previsto que hablara. De hecho, el club había pedido silencio para evitar alimentar la polémica. Pero cuando le mencionaron las palabras de Sergio Ramos, Lamine se detuvo. Pensó. Y con una serenidad que desarmaba cualquier trinchera, respondió. Sergio tiene razón en algo. Él y su generación ganaron muchísimo. Nos dejaron un legado enorme. Pero los tiempos cambian. Ahora no se trata solo de ganar. Se trata de cómo ganas. Y de con quién quieres ganar. Nico y yo competimos al máximo. Pero no nos odiamos. Nos respetamos. Porque algún día, quizá estemos en el mismo equipo, defendiendo el mismo escudo. Las cámaras captaron todo. La frase, directa pero respetuosa, fue portada al día siguiente. Los titulares se dividían entre respuesta elegante de Lamine y el nuevo capitán moral de España. En algunos medios, incluso, se empezó a hablar del efecto Yamal como una nueva forma de liderazgo, menos agresiva, pero igual de influyente. En Lezama, Nico Williams fue aún más frontal cuando le preguntaron por la polémica. A mí no me interesa parecerme a nadie. Ni ser la copia de otra generación. Lo que hicimos Lamine y yo fue real. Y si eso molesta, tal vez es porque marca una diferencia.
La frase se viralizó casi al instante. El país seguía dividido. Algunos veían en sus palabras un soplo de aire fresco. Otros, una falta de respeto al temple forjado por leyendas como Ramos, Casillas, Xavi o Puyol. Luis de la Fuente, preguntado por tercera vez en una semana sobre el tema, esquivó la polémica con elegancia. A mí me gusta cuando los jugadores no solo hablan con los pies. Lamine y Nico lo han hecho con el corazón. Y ese tipo de mensajes también construyen equipo. La Real Federación Española de Fútbol no tardó en moverse. En sus redes, publicó una imagen de archivo en la que Lamine y Nico aparecían con la camiseta de la Roja, sonrientes, durante una convocatoria anterior. El mensaje que acompañaba la imagen fue tan breve como potente. La nueva era no olvida el pasado, pero escribe su propio futuro. En apenas unos días, dos chicos de menos de 21 años habían generado una conversación que atravesaba generaciones, estilos, maneras de entender el fútbol. No se trataba solo de juego. Era una disputa por los valores que lo sustentaban. Porque tal vez no se trataba de elegir entre la dureza del pasado y la sensibilidad del presente. Tal vez, por primera vez en mucho tiempo, España tenía la oportunidad de unir ambas cosas en una sola generación. Y ese, sin duda, era el verdadero gol que todos necesitaban.